Ingreso como profesor. Acceder. Comunicación. Clic en la pestaña más. Banco de preguntas. Seleccionar una categoría. Preguntas de comunicación. Crear una nueva pregunta numérica. Agregar. Categoría preguntas de comunicación. Dentro del paréntesis se encuentra el número 5. Por lo tanto, el nombre de la pregunta es pregunta 6. Enunciado de la pregunta. ¿En qué año se creó el Internet? Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Respuestas. Respuesta 1. 1969. Error 0. Calificación 100% porque es la respuesta correcta. Respuesta 2. 1970. Error 0. Calificación ninguno porque no es la respuesta. Respuesta 3. 1971. Error 0. Calificación ninguno porque tampoco es la respuesta. Clic en espacios en blanco para 3 opciones más. (1972) En la respuesta 4, error 0, calificación ninguno porque tampoco es la respuesta. Guardar cambios. En vista previa. ¿En qué año se creó el Internet? Respuesta 1969. Entregar y terminar. Puntúa 1 sobre 1. Entonces es una respuesta correcta. En esta parte está la retroalimentación. Y la respuesta correcta es 1969. Cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta. Ensayo. Agregar. Categoría. Preguntas de comunicación. Dentro del paréntesis encontramos 6. Entonces, en este caso, nombre de la pregunta, pregunta 7. Enunciado de la pregunta. ¿Qué es la comunicación asertiva? Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. La comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. Al ponerla en práctica estamos fomentando el respeto por uno mismo y respetamos a los demás.
opciones de respuesta, formato de la respuesta, texto sin formato, requerir texto, requerir al estudiante que introduzca texto. Tamaño de la caja de entrada, en este caso lo ponemos 10 líneas. Permitir archivos adjuntos. Vamos a permitir un archivo adjunto. Archivos adjuntos requeridos. Tipos de archivos aceptados. Tipos de archivos aceptados. No hay selección. Lo dejamos así. Límite máximo de archivo 50 megabits. Guardar cambios. Pregunta 7, clic. Vista previa. ¿Qué es la comunicación asertiva? Aquí es lo que escribirán los estudiantes hasta 10 líneas de texto. Luego, agregar, subir un archivo, seleccionar un archivo. Comunicación efectiva. Subir este archivo. Los estudiantes podrán responder hasta en 10 líneas de texto, luego agregan el archivo correspondiente. En este caso, el docente revisa lo que han respondido los estudiantes. Continuamos. Crear una nueva pregunta. Arrastrar y soltar marcadores. Agregar. Categoría preguntas de comunicación 7. Nombre de la pregunta, pregunta 8. Enunciado de la pregunta. Indicar las partes del cerebro. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Imagen. Examinar repositorios. Seleccionar archivo. Cerebro, doble clic. Subir este archivo. Podemos reducir el tamaño. ...600 por 300... La descripción no es necesaria. Guardar imagen. Resalte las zonas de colocación en las que no se ha colocado el marcador correcto en ellas. Lo dejamos en blanco, sin marcar. Previsualizar. Elija un archivo de imagen de fondo, escriba etiquetas de texto para los marcadores y defina las zonas para soltar sobre la imagen de fondo en donde deberán arrastrarse. Imagen de fondo, seleccione un archivo. Seleccionar archivo. Doble clic. Subir este archivo. Refrescar previsualización. Y ya tengo la imagen más pequeña. Ahora tenemos una imagen en donde las partes están incompletas. En esta parte, en esta y en esta otra.
Entonces tenemos que hacer los marcadores. Marcadores. Barajar ítems en cada intento. Marcador 1, lóbulo frontal, número de intentos 1. Marcador 2, lóbulo parietal, número de intentos 1. Marcador 3, cerebelo, número de intentos 1. Dejar caer las zonas. Dejar caer la zona 1, forma rectángulo, marcador, lóbulo frontal. Aquí podemos observar que está en esta parte. El 0 es para tener en cuenta de este punto hacia la derecha en el eje X. Yo lo pongo, por ejemplo, 1 y clic en esta parte. Luego el otro, después de la coma, el otro 0 es de arriba hacia abajo en el eje Y. Yo lo pongo 50 y en esta parte clic, y después del punto y coma el 30 es el ancho del rectángulo. En este caso yo lo pongo 100 y después de la coma el 30 es la altura y yo lo puedo dejar allí. Lóbulo frontal. Dejar caer la zona 2, forma rectángulo, que también se pone en esta parte. En esta parte, luego marcador, lóbulo parietal, aquí está en esta parte, luego coordenadas, en el eje X, yo lo puedo poner por ejemplo 200, es aún más, ya lo tenemos aquí, pero más es 300, 280 podría ser, 280 no es aún más, 310, aún más, 315, 320, ahora sí, ya lo tenemos aquí. Ahora de este punto hacia abajo en el eje Y ponemos, por ejemplo, tendríamos que bajar solamente a 30, un poquito más, 40, eso es, 40, ya está aquí. Ahora el ancho del rectángulo, en este caso 100 y 30 de altura. Entonces, si queremos que avance un poco más a la izquierda, entonces tenemos que tener en cuenta que sea 310, por ejemplo, o en tal caso 300. Ahora sí, mejor está 300 o 295. 290 estaría bien, 290, lóbulo parietal. Ahora dejar caer la zona 3, forma rectángulo, marcador, cerebelo, y también lo vemos en esta parte. Entonces vamos a poner en esta parte, si hemos puesto 290, aquí sería 280, y en el eje Y está más abajo, podría ser 80, es más, es 100,
aparece aquí, pero es más, podría ser 180, correcto, 180. En tal caso, el ancho del rectángulo, en este caso 100 y 30 de altura, entonces más a la derecha, entonces en este caso 90, a ver, vamos a ver, es más aún 98, 298, 298, ahí está. Aquí está cerebelo. Entonces, de esa manera ponemos eje X, eje Y, el ancho del rectángulo, la altura del rectángulo. Luego, guardar cambios. Pregunta 8. Editar, clic. Vista previa. Indicar las partes del cerebro. Partes del cerebro. Aquí tenemos lóbulo frontal, cerebelo, lóbulo parietal. En esta parte, lóbulo frontal. Clic izquierdo y pongo en esa parte, lóbulo frontal. Tener en cuenta que el círculo es lo que tenemos que fijar. Luego, cerebelo en esta parte y lóbulo parietal en esta parte. Luego, entregar y terminar. Y nos menciona que la respuesta es correcta, puntúa 1 sobre 1. Y aquí tenemos la retroalimentación. La respuesta correcta, comprobamos, lóbulo frontal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, cerebelo, cerebelo. Cerrar vista previa, crear una nueva pregunta y ahora arrastrar y soltar sobre texto, agregar. Categoría preguntas de comunicación 8, nombre de la pregunta, pregunta 9. Enunciado de la pregunta. Sinónimo de fuerte es resistente. Voy a copiar y voy a borrar. Y voy a poner 2 corchetes. Pongo el número 1. Cierro con 2 corchetes. Y en opción 1, respuesta, control V, resistente. Subo arriba. Sinónimo de amable es cortés. Selecciono, control C, lo suprimo. Voy a poner también de igual manera 2 corchetes para abrir y voy a poner 2 y 2 corchetes para cerrar. Y en la opción 2, control V, cortés. Sinónimo de optimista es, lo selecciono, lo copio, lo suprimo, voy a abrir con 2 corchetes
y lo pongo el número 3 y cerrar con 2 corchetes. Y en opción 3, control V, entusiasta. Luego, puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Opciones, barajar, clic. Opción 1, respuesta resistente, grupo A. Correcto. Opción 2, respuesta cortés, grupo A. Lo vamos a dejar en el grupo A. Luego ya trabajaremos grupos. Opción 3, respuesta entusiasta, grupo A. Opción 4, asertivo. Opción 5, comunicativo. Opción 6, elegante. Y lo dejamos en el grupo A. Guardar cambios. Pregunta 9. Clic, vista previa. Sinónimo de fuerte es resistente. Clic izquierdo, presiono y lo pongo allí. Sinónimo de amable es cortés. Elijo, clic izquierdo, lo arrastro y suelto allí. Sinónimo de optimista es entusiasta. Selecciono, clic izquierdo, lo arrastro y suelto allí. Entonces, entregar y terminar. Las respuestas son correctas. Puntúa 1 sobre 1. Aquí tenemos la retroalimentación. Y aquí tenemos la respuesta correcta es sinónimo de fuerte es resistente, sinónimo de amable es cortés, sinónimo de optimista es entusiasta. Cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta. Arrastrar y soltar sobre una imagen. Agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 10. Enunciado de la pregunta. Control C. Control V. Completar en la imagen sobre las 6 emociones universales. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. Imagen. Examinar repositorios. Seleccionar archivo. Emociones, doble clic. Subir este archivo. La descripción no es necesaria. El archivo es muy grande. Lo voy a poner 400 por 400. Guardar imagen. Aquí tenemos en la retroalimentación las respuestas. En este caso de cada uno.
cada imagen, por ejemplo, en este caso, asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza. Vista previa, seleccionar un archivo, seleccionar archivo, doble clic en emociones, subir este archivo, aquí tenemos las 6 emociones universales, pero en cada imagen no encontramos el nombre. Elementos arrastrables. Clic derecho, traducir a español. Mezclar elementos de arrastre cada vez que se intenta hacer una pregunta. Clic. Elemento arrastrable. Tipo. Imagen arrastrable. Texto arrastrable. En este caso, grupo A. Texto. Asco. Elemento arrastrable 2. Texto arrastrable. Grupo A. Texto. Miedo. Elemento arrastrable 3. Tipo. Texto arrastrable, grupo A. Texto, sorpresa. Elemento arrastrable 4, tipo. Texto arrastrable, grupo A. Texto, alegría. Luego, tristeza. Tener en cuenta lo siguiente. Elemento arrastrable 1, tipo texto arrastrable, grupo A. Asco. Elemento arrastrable 2, tipo texto arrastrable, grupo A, estamos verificando. Miedo es el texto. Elemento arrastrable 3, tipo texto arrastrable. Texto sorpresa. Elemento arrastrable 4, tipo texto arrastrable. Texto alegría. Elemento arrastrable 5, tipo texto arrastrable. Grupo A, texto enfado. Elemento arrastrable 6, tipo texto arrastrable. Texto tristeza. Refrescar vista previa. Dejar caer las zonas, simplemente se escoge asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza, en ese orden. Entonces, tristeza corresponde a esta parte. Enfado corresponde
a esa parte de la imagen. Alegría corresponde a esta parte de la imagen. Sorpresa a esta parte de la imagen. Miedo, con clic izquierdo voy arrastrando y suelto en esta parte el miedo. Y asco de esta manera. Entonces tenemos asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza. Luego bajamos, dejar caer la zona 1, izquierda 49, arriba 232, que la misma plataforma de Moodle es lo que lo pone el número. Simplemente nosotros lo hemos puesto en lo que corresponde. Y así también en las demás zonas, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, los números es lo que puso Moodle. Simplemente lo que yo hice es arrastrar a lo que corresponde en las imágenes. Y luego guardar cambios. Pregunta 10. Editar. Vista previa. Completar en la imagen sobre las 6 emociones universales. Arrastramos el texto a donde corresponde. Asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza. Luego, entregar y terminar. Y la respuesta es correcta. Puntúa 1 sobre 1. Y también tenemos la retroalimentación. Y comprobamos. Asco, asco, miedo, miedo, sorpresa, sorpresa. Alegría, alegría, enfado, enfado, tristeza, tristeza. Cerrar vista previa.